Buenos días, muchas gracias. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes, a todos los participantes y asistentes a esta conferencia virtual del día de hoy. Es un honor y un privilegio darles la cordial bienvenida a este evento especial. Hoy nos complace enormemente contar con la presencia del doctor Esteban Polo Pazmiño, un distinguido experto en el ámbito del derecho constitucional. Su vasta experiencia y profundo conocimiento en este campo son un referente para muchos y estamos emocionados de tener la oportunidad de ver su experiencia. Les hago conocer un poco de su hoja de vida. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, diplomado en Derecho Procesal por la Universidad Austral de Argentina, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente, abogado en libre ejercicio de la profesión en el estudio jurídico Hernán Salgado Pesantes Abogados. Fue asesor de la presidencia de la Corte Constitucional del Ecuador y coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Docente de posgrado en programas de Derecho Procesal y Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Católica de Cuenca, IAEN y UDLA. Integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Bienvenido, doctor Esteban, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Ana. En primer lugar, quiero agradecer por la presentación y también por la invitación. Siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de participar en algún acto de la Universidad Católica de Cuenca, que realmente para mí es un honor. Yo me siento en casa en esta universidad. Tengo la suerte de ser docente ya varios años en algunas asignaturas y realmente siempre me siento muy a gusto y para mí es realmente un honor ser parte de estas jornadas y de este Congreso Internacional de Posgrados, en donde, como su nombre lo indica, la idea es debatir, analizar, reflexionar sobre varias cuestiones que precisamente las estudiamos en el posgrado. En mi caso, en el posgrado de la maestría de Derecho Constitucional con mención en Derecho Procesal Constitucional. Así que no quería empezar sin hacer esta consideración, este agradecimiento y sobre todo decirles que es un gusto para mí estar aquí con ustedes. El día de hoy, en esta breve charla que voy a tratar de hacerlo de la manera más concisa y también de la manera más didáctica, porque se entiende que en este congreso podría existir asistentes que no sean o no tengan una preparación necesariamente en leyes. Así que voy a tratar de ser lo más didáctico, lo más concreto y sobre todo explicar un problema, ¿sí? Que en mi opinión cada vez se va profundizando, un problema que cada vez se va visualizando respecto de la acción extraordinaria de protección. Cuando me refiero a la acción extraordinaria de protección, precisamente estamos hablando de una garantía jurisdiccional, es decir, una acción constitucional que tiene como propósito la garantía de los derechos, la protección de los derechos y su reparación integral. Y lo que ha ocurrido el último tiempo es que la Corte Constitucional viene interpretando algunos requisitos previstos en la ley respecto a la admisibilidad y lo ha hecho, en mi opinión, desde una visión que restringe el contenido de la garantía de la acción extraordinaria de protección, toda vez que ha considerado que este mecanismo es solamente un medio para emitir jurisprudencia, pero no para garantizar derechos que hayan sido violentados dentro de procesos judiciales. Entonces, este es, digamos, el eje problemático, el nudo crítico respecto del cual voy a exponer en estos minutos y sobre todo para comprender qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo en la conducta y en las actuaciones de la Corte Constitucional sobre esta garantía jurisdiccional. Es importante señalar también en esta breve introducción y en este breve repaso sobre el estado del problema, el estado del arte de esta cuestión, que solo para que ustedes tengan una referencia, en este año, y por información dada por la propia Corte Constitucional en un evento académico que realizó el Centro de Estudios de la Corte, se afirmó que, por ejemplo, de 1928 acciones extraordinarias que habían ingresado hasta los primeros días del mes de septiembre, solo se habían admitido 83. Esto corresponde a alrededor del 5%. Y esto solo para que ustedes vayan viendo el problema de cómo la Corte Constitucional tiene una política jurisdiccional que a mi juicio, y como lo voy a exponer,
interpreta de manera restrictiva los filtros de admisibilidad y eso conduce a un número muy inferior de acciones que puedan ser conocidas y posteriormente resueltas por el Pleno de la Corte. En este breve repaso, porque todavía no iniciamos la exposición como tal, también vale señalar que el tránsito de las actuaciones de la Corte no siempre ha sido el mismo. Por ejemplo, la Corte Constitucional, que estuvo en funciones hasta el año 2018, tenía otra perspectiva sobre este criterio de la relevancia y sobre los filtros de admisibilidad. Y lo que ocurría en este contexto del 2008, 2010, quizás hasta el 2018, era más bien una completa, un criterio muy laxo, filtros poco rígidos, y claro, digamos, ese es el otro extremo, es decir, lo que estamos viviendo, en mi opinión, han sido estos dos extremos. La Corte Constitucional del 2009 se encontró con muchas acciones extraordinarias de protección que jamás debieron ser admitidas a trámite, y bueno, ha tratado de darle esta visión más bien restrictiva a la garantía jurisdiccional para filtrar, ser un filtro mucho más rígido, contrario a lo que ocurría en el pasado, lo cual igual lo vamos a examinar porque en mi opinión ninguna de las dos respuestas son adecuadas frente a este problema del manejo de la acción extraordinaria de protección. Dicho esto, entonces, el título, de hecho, de mi ponencia versa sobre la desnaturalización de la acción extraordinaria de protección respecto de la relevancia como criterio de inadmisión. El contenido de mi exposición, vamos a hablar inicialmente sobre la finalidad de los derechos y de las garantías en el régimen constitucional, que es una cuestión que podría parecer teórica o accesoria, pero realmente sumamente importante para comprender el objeto mismo de la garantía jurisdiccional, de la acción extraordinaria de protección. Posteriormente veremos muy rápidamente cómo funciona el sistema de garantías en el Ecuador. Hablaremos ya de la acción extraordinaria de protección, revisando cuál es su configuración constitucional. Y posteriormente veremos los requisitos de admisibilidad y particularmente el de la relevancia. Veremos algunos casos en donde la Corte Constitucional aplica precisamente este criterio y finalmente plasmaremos algunas conclusiones al respecto. Dicho esto, me voy a permitir empezar con la ponencia. Lo primero que debemos comprender es cuál es la finalidad que tienen los derechos y en consecuencia las garantías en el régimen constitucional. Este es el punto de partida, toda vez que en mi opinión, y como lo evidenciaré, al menos desde mi punto de vista, existe un menoscabo y una restricción, un vaciamiento de contenido a una garantía jurisdiccional. Los derechos tienen una función vital dentro del sistema constitucional. Inclusive, si nos remontamos y queremos hablar un poco de historia, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, se consideró que para que un Estado tenga propiamente una constitución, ese texto llamado constitución, para ser catalogado como tal, debía reconocer una separación de poderes y además reconocer y garantizar derechos. ¿Por qué ocurrió esto siglos atrás? Porque el objeto de una constitución es limitar el poder. Ese es el telos del constitucionalismo. Y por eso se hablaba de que una constitución, para limitar precisamente el poder, tiene que plantear una separación de poderes y además reconocer derechos y garantizarlos. Los derechos en sí mismos constituyen un límite frente al poder, toda vez que constituyen un espacio en donde el Estado, en donde los particulares no tienen libre disposición. La sola existencia de los derechos plantean conductas que deben realizarse o abstenciones también que deben cumplirse. Por ejemplo, la titularidad del derecho a la propiedad. ¿Qué implica? Que los terceros, que el Estado, no pueden menoscabar mi derecho a la propiedad y que para hacerlo, por ejemplo, el Estado tiene que cumplir con las condiciones previstas en la propia Constitución. Por ejemplo, a través de una declaratoria de utilidad pública, de una expropiación, del pago del justo precio, pero no puede, sin más, apropiarse de un predio que no le corresponde, porque precisamente los derechos, como decía, conlleva que las terceras personas y que el Estado tengan que actuar, ya sea promoviendo el ejercicio de ciertos derechos y absteniéndose de afectarlos en el caso de otros derechos. Es decir, definitivamente los derechos en sí mismos acarrean obligaciones. Sin embargo, como todos sabemos, toda norma jurídica, y no es la excepción respecto de los derechos, son susceptibles de incumplimiento, de inobservancia.
Y es por eso que surgen las garantías constitucionales, precisamente como aquellos mecanismos que lo que buscan es que cuando se ha inobservado el derecho, que es una garantía primaria realmente, que ya implica obligaciones, pero ha sido inobservada, entonces surgen estos mecanismos reactivos de estas garantías jurisdiccionales, de estas garantías constitucionales, a efectos de proteger el derecho lesionado y repararlo integralmente. Dicho de otro modo, los derechos y las garantías son sencillamente dos caras de la misma moneda. No nos serviría de nada tener un catálogo muy amplio, muy desarrollado de derechos si no contamos con mecanismos de exigibilidad, con mecanismos que sancionen y que permitan el cumplimiento de esos derechos. Entonces, esto solo para que quede sumamente claro cuál es el rol de los derechos y de las garantías constitucionales y particularmente de las garantías jurisdiccionales, que son una clase de garantías constitucionales y que tienen por propósito proteger precisamente los derechos y propender a una reparación integral. Entonces, esa es la finalidad de una garantía jurisdiccional, proteger sin duda derechos constitucionales para efectos de limitar el poder como hemos señalado. Ahora, en nuestro país existe un interesante sistema de protección de derechos diseñado a partir de una serie de garantías jurisdiccionales, de varias garantías jurisdiccionales, y cada una de ellas tiene un propósito concreto. Repito, las garantías jurisdiccionales son aquellas garantías constitucionales, pero que tienen una finalidad concreta y se las ejerce ante un órgano jurisdiccional, de ahí su denominación. Pero no nos perdamos de vista de que son mecanismos que tienen que ser llevados, interpretados, manejados, aplicados, siempre teniendo en cuenta su propósito, esto es, la protección de derechos constitucionales. Entonces, decía, el sistema de protección de derechos en nuestro país establece una serie de garantías jurisdiccionales. Algunas que recaen en conocimiento de la justicia ordinaria y otras que recaen directamente en conocimiento de la Corte Constitucional. Tenemos a la acción de protección, ¿no es cierto?, que de hecho es la garantía genérica porque protege los derechos de manera general, excepto aquellos que tienen su propia garantía jurisdiccional. Tenemos el habeas corpus, el habeas data, el acceso a la información pública, la medida cautelar autónoma, estas son conocidas por jueces ordinarios. Y por otro lado tenemos a las garantías jurisdiccionales que son conocidas por la Corte Constitucional, en donde encontramos a la acción extraordinaria, que es el objeto de esta ponencia, pero también a la acción por incumplimiento y a la acción de incumplimiento. Cada una de estas, como hemos dicho, tienen un propósito muy particular, pero siempre, repito, anclado al propósito fundamental de las garantías jurisdiccionales, que es la protección de derechos. Centrándonos en la acción extraordinaria de protección, ¿sí?, debemos señalar, ¿sí?, que esta garantía jurisdiccional, que es conocida por la Corte Constitucional, ha resultado sumamente novedosa. Y de hecho, esto también podría explicar que hoy todavía estemos debatiendo algunas cuestiones relativas a su procedencia, hacia su admisibilidad, porque realmente es una garantía jurisdiccional introducida a partir de la Constitución del 2008. ¿Sí? Y de hecho marca un antes y un después en la idea de la protección jurisdiccional de derechos constitucionales, porque es la primera ocasión que se establece que las decisiones judiciales podrían ser revisadas en un foro diferente al de la función judicial para efectos de revisar si es que hay o no violación de derechos en aquellas actuaciones u omisiones judiciales. Es algo que no tiene un antecedente en el país y por eso, imagínense ustedes, ha generado varias dudas en cuanto a su ejercicio. Si nosotros reparamos, y lo voy a hacer brevemente, a revisar cuál fue el objetivo del constituyente al establecer esta garantía jurisdiccional, vamos a ver que de hecho el constituyente pensó no solamente en que los ciudadanos puedan acceder a un espacio, ¿no es cierto?, en donde se revisen violaciones que pudieron haber tenido lugar a través de decisiones jurisdiccionales, sino que inclusive el constituyente reflexionó y observó que muchas de las condenas del Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente tenían como un antecedente actuaciones judiciales. Y en consecuencia, lo que quiso el constituyente es establecer precisamente un mecanismo jurisdiccional para que corrija
eventuales violaciones de derechos que tuvieran lugar dentro de las actuaciones jurisdiccionales y así disminuir que los casos o que casos lleguen a la Corte Interamericana por una inadecuada administración de justicia. Entonces, miren que el propósito de la acción extraordinaria de protección es sumamente interesante y da cuenta de una constitución que al menos en el diseño de garantías jurisdiccionales, aun cuando tiene cuestiones a corregir, es interesante la protección que ofrece hacia los derechos, toda vez que no deja muchos espacios libres ni espacios exentos de una revisión en materia constitucional. Como repito, y les repito este tema, no hay un antecedente en donde existe una revisión de parte de la Corte Constitucional o de parte de un foro diferente a la función judicial de las decisiones judiciales. Esa es la idea de la acción extraordinaria de protección. Ese es el propósito de la acción extraordinaria de protección. Resguardar derechos constitucionales que pudieron haber sido lesionados en los procesos judiciales. Y esto sobre todo porque quienes nos dedicamos al ejercicio de la profesión, aquí habrán varios colegas que lo hacen, ustedes y todos somos testigos de las claras violaciones de derechos que todavía ocurren en el sistema judicial. Entonces, para ello precisamente está prevista la acción extraordinaria de protección. Voy a permitirme compartirles unas pocas diapositivas desde este punto para continuar con la intervención, porque lo que vamos a hacer en este momento es precisamente conversar respecto de cuál es la esencia de la acción extraordinaria de protección para llegar al punto que nos concierne, que es esto de la admisibilidad. La acción extraordinaria de protección, y quizá lo primero que debemos señalar una vez que hemos revisado, digamos, el propósito de las garantías jurisdiccionales, de los derechos, una vez que hemos visto brevemente cómo es el diseño de protección de derechos en el Ecuador, una vez que hemos visto, ¿no es cierto?, cuál fue la motivación del constituyente para haber consagrado y reconocido a la acción extraordinaria de protección, ahora nos corresponde estudiarla brevemente para comprenderla. Porque de esta comprensión nos va a quedar mucho más claro qué es lo que debe y no debe revisar la Corte Constitucional dentro de la fase de admisibilidad. Y aquí nos planteamos la primera duda, y esto sobre todo por una inadecuada redacción de nuestro constituyente. Si nosotros leemos varias secciones de la Constitución y de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se puede observar que se confunde los términos cuando se habla de esta garantía jurisdiccional. Se usa indistintamente acción extraordinaria de protección o inclusive se las llama recurso. Y esta es una cuestión que no es un detalle semántico, sino que de la clara determinación de si estamos frente a un recurso o una acción, vamos a comprender realmente el objeto de esta garantía jurisdiccional. Distintas serían las repercusiones de si se trata de un recurso, así se trata de una acción. Y esto en lo principal, porque no es lo mismo un recurso y una acción. Desde una perspectiva procesal, debemos recordar que el género vendrían a ser los medios de impugnación. Es decir, cuando en el derecho procesal hablamos de esta posibilidad de que otro órgano revise decisiones, hablamos de la existencia de medios de impugnación. Dentro de los medios de impugnación no solo hay recursos, que son los que quizá más comúnmente nosotros los tenemos en la mente, sino que también hay acciones autónomas de impugnación. ¿Cuál es la diferencia entre estas? El recurso, como dice su denominación, recurso es un volver a juzgar, toda vez que es un medio procesal que se lo plantea dentro del mismo proceso. Y regularmente, si se trata de un recurso ordinario, las partes procesales, el objeto, la causa o incluso el ámbito respecto del cual puede fallar el órgano que conoce el recurso es el mismo que el del inferior. Por ejemplo, en un recurso de apelación, en un proceso laboral, nosotros tendríamos, supongamos, un proceso laboral por despido intempestivo, este se resuelve en primera instancia y se plantea este medio de impugnación que es la apelación, un recurso ordinario. Entonces, la Corte Provincial, la sala correspondiente, conocerá el recurso en donde existen las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa, porque es un volver a juzgar y se lo plantea dentro del mismo proceso judicial. Es decir,
La Corte Provincial, en este caso laboral, tendrá las mismas atribuciones que tuvo el juez de instancia en cuanto al ámbito de su resolución. ¿Qué pasa con las acciones? Las acciones, en cambio, son medios de impugnación que dan lugar a un nuevo proceso. No se las plantea dentro del proceso originario, sino que dan inicio, dan lugar a un nuevo proceso. Y esto tiene algunas repercusiones, sobre todo que cuando hablamos de una acción, no tendremos a las mismas partes, esta no tendrá el mismo objeto. Por ejemplo, siguiendo el tema laboral, supongamos que este tema laboral, un despido intempestivo, llega hasta la Corte Nacional, hay una decisión de la Corte Nacional y se presenta una acción extraordinaria de protección. El objeto de esa acción extraordinaria de protección nada tiene que ver con el objeto del proceso laboral. La Corte Constitucional no va a examinar si hubo o no despido intempestivo. La Corte lo que va a examinar es si en el procedimiento, en el proceso, en la resolución del proceso judicial hubo violación de derechos. Asimismo, las partes son distintas. En la acción extraordinaria de protección no tendremos como partes al empleador y al empleado del proceso laboral, sino tendremos a quien presentó la acción en contra de la actuación judicial. Entonces, esta es una diferenciación importante respecto de la cual o que es necesaria para poder iniciar este análisis de la acción extraordinaria de protección. Estamos frente a una acción, toda vez que da lugar a un nuevo proceso que tiene un propósito diferente, que no puede ser confundido con el objeto que tuvo en el proceso originario, con alguna excepción que podríamos conversarla más adelante. ¿En contra de qué cabe la acción extraordinaria de protección? Y lo decíamos antes, este es uno de los principales innovaciones que tiene nuestro régimen constitucional, toda vez que se permite la procedencia de un mecanismo constitucional respecto de actuaciones jurisdiccionales, lo cual no siempre fue permitido y más bien empieza esto con la acción extraordinaria de protección y con la Constitución de 2008. ¿Cuáles son en nuestro país decisiones jurisdiccionales? Y esta es una cuestión que la debemos tener siempre presente. En el Ecuador, según el artículo 168, 167 y 168, numeral 3 de la Constitución, rige este principio de unidad jurisdiccional. Según el principio de unidad jurisdiccional, quienes ejercen jurisdicción en el Ecuador son los órganos jurisdiccionales de la función judicial. Y aquí es importante aclararlo, no la función judicial, sino los órganos jurisdiccionales de la función judicial, porque recordemos también que la función judicial no solo la integran jueces, también la integran un órgano administrativo, órganos autónomos y órganos auxiliares. Entonces, ¿quién ejerce jurisdicción en nuestro país? Los órganos jurisdiccionales de la función judicial, que en virtud del 178 de la Constitución nos estamos refiriendo a los jueces de paz, que no constan en la diapositiva, por una razón que ya le explicaremos, los jueces y tribunales, las cortes provinciales y la Corte Nacional. Pero además, en el Ecuador se reconocen puntuales excepciones a este principio de unidad jurisdiccional. Este no es absoluto y lo dice la propia Constitución. La Constitución nos dice quiénes ejercen jurisdicción en el Ecuador, los órganos jurisdiccionales de la función judicial, así como otros órganos que tengan esta potestad habilitada constitucionalmente. Es decir, habrá otros órganos por fuera de la función judicial que por habilitación expresa de la Constitución también ejercen jurisdicción. Y estos, por ejemplo, los encontramos a la misma Corte Constitucional, que no es parte de la función judicial, pero ejerce jurisdicción, el Tribunal Contencioso Electoral, la justicia o las justicias indígenas, el arbitraje y los conflictos colectivos en materia laboral, en donde resuelven estos famosos tribunales de conciliación y arbitraje en materia laboral colectiva en sus dos instancias. Esto lo digo porque la acción extraordinaria de protección precisamente cabe en contra de decisiones jurisdiccionales. Es decir, que eventualmente la acción extraordinaria de protección podría plantearse en contra de una actuación de un órgano jurisdiccional de la función judicial, como también respecto de estos otros órganos que ejercen jurisdicción. Recordemos, y miren ustedes, que el artículo 437 de la Constitución nos habla de que la acción extraordinaria de protección cabe en contra de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Las sentencias son aquellas, como ustedes conocen, aquellas providencias que se refieren al fondo de la cuestión, a la materialidad de las pretensiones. Los autos definitivos son aquellos, y la Corte Constitucional lo ha dicho, aquellos que ponen fin al proceso o aquellos que sin poner fin al proceso ocasionan un gravamen irreparable.
La Corte igualmente nos ha aclarado que cuando estamos frente a un gravamen irreparable, y ha dicho que podría pasar, la Corte ha señalado que tú puedas plantear una acción extraordinaria en contra de un auto que sin ser definitivo, sin poner fin al proceso, ocasiona este gravamen irreparable, que consiste en una violación de derechos que carece de otro mecanismo para hacer o hacer tutelarlos a estos derechos. Y también en contra de resoluciones con fuerza de sentencia, que son precisamente actuaciones que por mandato legal tienen fuerza de sentencia. Por ejemplo, los laudos arbitrales. Por ejemplo, las decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje en materia laboral colectiva y asimismo de la justicia indígena. Esto, miren ustedes, que es para irnos aproximando a la acción extraordinaria de protección. Sabemos ya que es una acción que tiene un propósito específico, no es un recurso y en consecuencia no es una instancia más dentro de un proceso judicial porque da lugar a otro proceso. Hemos visto también en contra de qué cabe la acción extraordinaria de protección. Y ahora veamos otro requisito que está en la Constitución para la procedencia de este mecanismo. No basta solo con saber que la acción extraordinaria de protección cabe en contra de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, sino que otro de los requisitos constitucionales básicos que configuran constitucionalmente esta acción es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios. Es decir, para presentar una acción extraordinaria de protección, debo asegurarme de estar frente a una actuación jurisdiccional, un auto definitivo, una sentencia, una resolución con fuerza de sentencia, pero debo asegurarme de que ésta sea firme. Y eso significa que no tenga otro mecanismo de discusión. Y esto se relaciona con el agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios. Y aquí entra una cuestión que suele ser ampliamente debatida cuando hablamos de acciones constitucionales. Y me refiero a esta famosa figura de la residualidad. Muchas veces se dice que la acción de protección es residual, lo cual no es preciso. La acción constitucional en el Ecuador, que sí es residual, es la acción extraordinaria de protección. La residualidad conlleva que para acceder a un mecanismo, como una acción constitucional, debo previamente haber agotado los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico para poder acceder a ese mecanismo constitucional. En la acción de protección no ocurre esto, pero en la acción extraordinaria de protección sí. La acción extraordinaria residual toda vez que corresponde agotar los recursos ordinarios y también extraordinarios. Al respecto, la Corte Constitucional, a partir del año 2019, nos ha aclarado el nivel de residualidad que tiene la acción extraordinaria de protección. No voy a detenerme mucho en esta cuestión, pero basta señalar que lo que ha dicho la Corte prácticamente es que corresponde agotar los recursos, ¿sí? Que antes lo señalábamos, estos recursos ordinarios y extraordinarios, pero también corresponde en ciertos casos agotar las acciones de impugnación. Antes decíamos, dentro de los medios de impugnación están los recursos y las acciones de impugnación. Por ejemplo, cuando encontramos una acción de impugnación, en el caso del laudo arbitral. Laudo arbitral es irrecurrible, pero existe una acción de nulidad que es conocida por el presidente de la Corte Provincial. Entonces, la idea es, o la pregunta que la Corte Constitucional se ha planteado y nos ha respondido, se deben agotar los recursos, pero ¿qué pasa con las acciones de impugnación? La Corte nos ha señalado, por ejemplo, en el caso del laudo arbitral, que hay que agotar la acción de nulidad del laudo arbitral siempre que ésta fuera eficaz. Es decir, que el argumento con el cual yo voy a utilizar se encasille dentro de las causales que están previstas taxativamente para la procedencia de la acción de nulidad del laudo arbitral. En caso de que no se encasillan, yo puedo ir directamente a la acción extraordinaria de protección. Este es otro de los requisitos previstos constitucionalmente. Y una vez que hemos señalado esta base necesaria para entrar a nuestro análisis más de fondo, era imprescindible conocer y que ustedes conozcan a cabalidad en qué consiste la acción extraordinaria de protección, cuál es su objeto, en contra de qué cabe y este requisito de la residualidad, para poder entender este filtro de la admisibilidad. Estas, las que ustedes pueden observar en la lámina, son las etapas de tramitación de una acción extraordinaria de protección. Prácticamente son dos. En la Corte Constitucional existe un primer filtro o primera etapa, que es la de admisión, y un segundo filtro, que es el de sustanciación.
La admisión están involucradas algunos órganos de la Corte Constitucional, pero en lo principal, el juez sustanciador, el juez ponente. Recordemos que cuando planteamos una acción extraordinaria de protección, se efectúa un sorteo en donde se designa a uno de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Por mandato del artículo 195 de la ley, este juez va a ser el sustanciador o el ponente en todas las etapas que deba transitar ese caso. Entonces, el juez sustanciador lo que hace en esta etapa de admisibilidad es revisar la demanda y observar si la misma reúne los requisitos básicos de la acción para poder ser admitida a trámite. En este punto, creo que es conveniente diferenciar, y creo que es una cuestión que la debemos tener muy clara. No es lo mismo la admisión de un caso, de un proceso, de un recurso, de una acción, a la de procedencia. La fase de admisión es una fase previa en donde lo que se busca es verificar que determinado mecanismo, determinada acción o recurso cumpla los requisitos básicos para luego poder ser examinada en el fondo. Esa es la admisibilidad. Si es que no se observan estos requisitos básicos, pues el caso se inadmite ya que no tiene las condiciones para poder ser examinada en el fondo. Precisamente el fondo es lo que marca en cambio la procedencia de una acción o de un recurso. Entonces, para comprender esto, en la fase de admisibilidad, como su nombre lo indica, se analiza la admisión del caso, y en cambio en la fase de sustanciación, siempre que hubiere superado la fase de admisibilidad, lo que se examina ya es el fondo, las pretensiones, si es que las pretensiones tienen lugar o no, y eso marca la procedencia o no de una acción. Y esta es una diferencia importante, porque la admisibilidad no podría, en primera instancia, invadir cuestiones que le corresponden a la sustanciación. Es decir, no podría referirse sobre cuestiones que el pleno de la Corte es el competente para resolver en sentencias. No podría analizar el fondo de un caso. Su objetivo de la admisión es verificar ser este primer filtro, es verificar estas condiciones básicas o mínimas de una acción para ver si esta puede o no ser resuelta en el fondo. Entonces, ¿cuál es la labor del juez ponente o el juez sustanciador? Examina la demanda con base en o a la luz de los requisitos constitucionales y legales de admisibilidad. Luego, la ponencia que él realice, el borrador que él prepare, que el juez sustanciador prepare, se la plantea a un tribunal de admisión. Recordemos que la sala de admisión en la Corte Constitucional está conformada por 3 tribunales que van rotando su configuración cada mes, pero son de funciones permanentes. Entonces, el juez ponente planteará su ponencia respecto de la admisibilidad del caso ante el tribunal que corresponda, y ahí se tendrá la primera decisión. Si es que es un auto de inadmisión, el caso se archivará, porque la Corte habrá dicho prácticamente que el caso no reunía las condiciones para superar este filtro, y en cambio, si se admite, pasa al filtro o a la etapa de sustanciación, en donde se inicia un proceso de verificación sobre el fondo de las acusaciones, y luego el Pleno es quien resuelve sobre la procedencia o no del caso. Pero nos vamos a quedar sobre todo en este filtro de admisibilidad. Y no porque, no solamente porque este es el objeto de esta pequeña charla, sino porque, como les dije anteriormente, de la información remitida o dicha por funcionarios de la propia Corte Constitucional, solo el 5% de casos en la acción extraordinaria de protección superan esta fase o este filtro de admisibilidad y pasan a la sustanciación. Mientras que el 95% de casos alrededor se quedan en la fase de admisibilidad. Entonces, es por eso necesario comprenderle adecuadamente esta fase y luego analizar qué es lo que está ocurriendo con el parámetro de la relevancia constitucional, que es lo que vamos a referirnos rápidamente. Entonces, una vez que se ha graficado cuáles son las etapas y en qué consiste cada una de ellas, vamos a revisar rápidamente los requisitos de admisibilidad con una aclaración adicional. En el artículo 62 están previstos los principales requisitos de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Me refiero a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero en el artículo 61 también constan algunos requisitos que tiene que contener la demanda. No me voy a referir a ellos, estos requisitos son más bien
inclusive subsanables, y la Corte Constitucional, en caso de que no encuentre que se han identificado estos requisitos, la Corte puede pedir que se complete o se aclare la demanda. Entonces no me voy a referir a ellos, sino me voy a referir a los requisitos del artículo 62, que son precisamente aquellos utilizados eventualmente por la Corte Constitucional para inadmitir las acciones extraordinarias de protección. El primero de los requisitos del artículo 62 es este del argumento claro. Este primer requisito, en mi opinión, es uno de los más importantes, y de hecho la Corte Constitucional, inclusive en una sentencia que es muy interesante del año 2020, ha establecido qué debe contener un argumento claro. Y me parece a mí que este es uno de los requisitos que la Corte Constitucional más importancia le debe dar, porque es precisamente aquel que diferencia o que configura a la acción extraordinaria como una acción y no le hace ser un recurso, que es algo que no es. Y eso, o una instancia más dentro del proceso, que no lo es. Y esto sobre todo porque si ustedes leen el requisito, la sala de admisión debe verificar que existe un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata por acción u omisión de la autoridad judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. Precisamente esta última parte es seguramente de las más importantes. Cuando se presenta una acción extraordinaria de protección, y lo dijimos desde el inicio de la intervención, no podemos pretender que la Corte actúe como un órgano de alzada, como una instancia adicional, como si estuviera conociendo un recurso, porque no es la acción extraordinaria un recurso. La Corte Constitucional no va a resolver si es que hubo despido intempestivo, si es que hubo incumplimiento de contrato, si es que una persona cometió un delito, si es que una persona defraudó al fisco, si es que hay lugar para impugnar una resolución de carácter tributario. Entonces, la Corte no accede a ello. A la Corte lo que le interesa analizar es la conducta jurisdiccional, ¿sí? Entonces, nosotros tendremos procesos penales, civiles, laborales, pero a la Corte Constitucional no le interesa el fondo de lo que ocurrió ahí, o no va a resolver sobre el fondo de las pretensiones de aquel proceso. La Corte se va a concentrar en el proceso judicial. Y este requisito es vital y es un filtro muy importante para que la Corte Constitucional no sea una instancia más. En mi opinión, la Corte hace bien en tomarse con mucha seriedad el análisis de este requisito. La Corte ha dicho que este requisito se cumple si coexisten o concurren tres elementos. Primero, la tesis, que no es otra cosa que señalar cuál derecho ha sido violado. ¿Sí? Es un punto básico en una acción constitucional. Segundo, una base fáctica, es decir, identificar cuál acto u omisión judicial tuviere un impacto en el derecho que fue previamente identificado. Y finalmente, una justificación jurídica, es decir, un lazo argumentativo entre el derecho violado y el acto u omisión que yo estoy demandando. Eso genera un argumento claro, porque como ustedes ven, prescinde de los hechos que pudieron haber dado lugar al proceso judicial. Yo aquí no me voy a poder referir a si hubo despido intempestivo. Yo no me voy a referir a si cometí o no un delito, sino me voy a centrar en las conductas jurisdiccionales. De superar este requisito, ¿sí? Y los otros que vienen más adelante, la Corte tendrá que admitir a trámite toda vez que existe un argumento claro para la admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Los otros requisitos que están en la ley los daremos una visión muy rápida para entrar ya a la relevancia constitucional. Miren ustedes, me estoy saltando el numeral 2 porque lo revisaremos más adelante, pero el numeral 3 lo que dice es que una acción extraordinaria de protección para ser admitida, su fundamento no se podría agotar en la consideración de lo injusto o equivocado. Y esto nuevamente, toda vez que no se trata de un recurso. ¿Sí? En la acción extraordinaria de protección yo no puedo fundamentarla solamente con mi discrepancia o inconformidad con lo que resolvió el juez. No tengo esa posibilidad porque es una acción extraordinaria con un propósito específico, en donde la inconformidad no es parte de ese propósito. Entonces, claro, yo tendré que fundamentar este argumento claro, tendrá que referirse respecto de la violación de derechos y no tendrá que agotarse sin más en que el juez de instancia o la Corte Nacional o la Corte Provincial se equivocaron o cometieron una injusticia. Repito esto porque no es un recurso y porque la acción extraordinaria no es el mecanismo adecuado para atender meras inconformidades con lo resuelto judicialmente.
El numeral 4 del artículo 62 también nos señala que el fundamento de la acción extraordinaria de protección no se podría sustentar solamente en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley. Y esto sobre todo porque, como ustedes saben, para eso, por ejemplo, está la casación. Entonces, la acción extraordinaria de protección no puede suponer un mecanismo de reemplazo de otras herramientas procesales previstas para determinados propósitos. ¿En qué caso yo podría fundamentar mi acción extraordinaria con cuestiones de carácter legal? Siempre que le ancle a la inobservancia de un derecho constitucional, por ejemplo, en las garantías impropias o en el derecho a la seguridad jurídica. Adicionalmente, el numeral 5 del artículo 62 nos señala que el fundamento de la acción no se puede referir a la apreciación de la prueba. Y esto porque, como ustedes saben, la valoración de la prueba es una tarea, ¿no es cierto?, que le corresponde al juez que está conociendo la causa principal, la causa de origen. Entonces, mal podría ser la Corte en señalar que no se valoró adecuadamente un proceso. Esto no significa que no se puedan plantear cuestiones de carácter probatorio a la Corte, ¿sí? Pero no podría basarse el cargo en que se apreció mal o bien determinada prueba. Sí podría plantear, por ejemplo, si es que se valoró o se admitió una prueba actuada o obtenida en contra de la Constitución, o si en la práctica de la prueba no se me permitió ejercer mi derecho a la defensa. Finalmente, el numeral 6 nos habla del término. Un requisito para la admisibilidad de la acción extraordinaria de protección es que sea planteada dentro del término que corresponde, que son 20 días desde que se ejecutaría la decisión. Y ahora llegamos precisamente ya al meollo de la cuestión. Y me refiero puntualmente a la acción extraordinaria de protección y cómo se relaciona con este requisito de la relevancia. Porque además de los requisitos de admisión que revisamos brevemente hace unos instantes, el numeral 2 y el numeral 8 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos dan lugar a otras causales de inadmisión o nos dan ciertos criterios que debería observar la Corte Constitucional para poder admitir o no una acción extraordinaria de protección. El numeral 2 se refiere, miren ustedes, a la relevancia constitucional del problema jurídico, mientras que el numeral 8 nos señala que la sala de admisión debería revisar que al admitir un recurso extraordinario de protección, miren lo que les decía antes, el término que utiliza equivocadamente la Constitución y la ley, recurso, no se trata de un recurso, es una acción. Entonces nos dice la ley, repito, que el admitir una acción extraordinaria de protección permita solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Este es uno de los criterios que la Corte Constitucional hoy en día le está dando más importancia al momento de revisar la admisibilidad de una acción extraordinaria de protección. Inclusive, este puede ser el elemento indispensable o el elemento que defina si una acción extraordinaria de protección se va a admitir o no. Ya veremos más adelante que aún inclusive teniendo un argumento claro respecto de una violación de derechos, si para la Corte ese caso no es relevante en los términos señalados aquí, la Corte lo inadmitirá. Y ese precisamente es el problema que estamos viviendo en la actualidad. Ahora bien, yo sí quiero hacer una puntualización. Yo no desconozco que este sea un requisito previsto en la ley, es decir, que la Corte Constitucional tenga que observar y tenga que darle un alcance a este requisito de admisibilidad. Lo que yo discuto, y lo vamos a ver más adelante, es que lo haga y lo haga en desmedro del objeto de la acción extraordinaria de protección. Lo haga de una manera asistemática con la idea y el propósito que persigue una acción extraordinaria de protección. ¿Y esto debido a qué? Miren ustedes que el problema no es que existe en la normativa legal un requisito respecto de la relevancia. El problema es que de las interpretaciones posibles que podría tener esta disposición, existe una que es la que restringe el contenido de la garantía jurisdiccional y es precisamente la que es actuada por la Corte Constitucional. Me explico. En mi opinión respecto de la relevancia y precisamente o particularmente del numeral 8 del artículo 62, existen al menos 3 interpretaciones posibles de cómo interpretar justamente, de cómo entender cómo funciona o cómo debería funcionar la relevancia.
La primera de ellas, sí, de hecho, lo que señalaría es que, bueno, la relevancia podría ser utilizada en casos en donde, aun cuando no esté bien fundamentada la acción extraordinaria de protección, ¿sí? No tenga la técnica que requiera la demanda, pero si la Corte observa que en el fondo hay un caso sumamente grave, un caso de adultos mayores, de grupos de atención prioritaria, la Corte podría utilizar el criterio de relevancia para subsanar la inadecuada técnica en el planteamiento de la acción y utilizar este criterio para admitir la acción extraordinaria de protección. Es decir, utilizar el criterio de relevancia, pero en positivo. Otro criterio u otra forma de interpretar a esto de la relevancia es que es un criterio adicional, es decir, una demanda de acción extraordinaria de protección puede superar todos los filtros, pero además la Corte podría señalar que su admisión responde a los contornos relevantes del caso, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre la primera y la segunda interpretación. En la primera interpretación, lo que se busca con la relevancia es que esta sea más bien una ayuda para admitir casos trascendentes, graves, pero que estén mal fundamentados. La segunda interpretación, en cambio, lo que partiría o lo que diría es que la relevancia es un criterio adicional. Entonces, si se observa que hay un caso que ha cumplido todos los requisitos, pero además cumple los criterios de gravedad, pues será admitido también por esta consideración de la relevancia. Y finalmente hay una tercera forma de interpretar este criterio de la relevancia. Y me refiero a que, según este criterio, tú puedes haber cumplido todos los requerimientos previos. Es decir, tú puedes tener un argumento claro respecto de una violación de derechos. Este no se fundamenta en lo justo o equivocado. Este no se sustenta en la falta de aplicación o errónea interpretación de la ley. Este no se sustenta en la valoración de la prueba. Este está planteado dentro del término que corresponde. Pero si es que no cumple el criterio de relevancia, aún así será inadmitida a trámite. Es decir, esta tercera forma de interpretar este requisito de la relevancia parte de que la relevancia es el criterio fundamental para admitir una acción extraordinaria de protección. Aun cuando hubieras cumplido los otros, pero si a juicio de la Corte no es relevante el caso, te inadmitirá la acción extraordinaria de protección. De estas tres interpretaciones posibles, podrían haber más, pero yo me he enfocado en estas tres. La tercera, en mi opinión, es contraria a la Constitución, porque precisamente le vacía de contenido a la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección ya no sería entonces el mecanismo para proteger derechos, sino sería solamente para proteger los derechos que a juicio de la Corte y a discreción de la Corte sean graves. Solamente estaría para establecer precedentes, solamente estaría para corregir la inobservancia de precedentes o para sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional, puesto que este sería el criterio fundamental para la admisión de la acción extraordinaria de protección. Ahora, ¿qué dice la Constitución? Y esto es una cuestión importante. No nos perdamos de vista, y por eso había hecho esta introducción, de que la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional. Y en esta medida tiene un propósito específico que no puede ser distraído. La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional. Miren la importancia que le da nuestra Constitución a las garantías. Si nosotros leemos el artículo 11 de la Constitución, en donde se establecen algunos principios de aplicación de los derechos, van a ver que muchos de estos principios y estas pautas son aplicables a los derechos y también a las garantías, lo cual da cuenta precisamente de lo dicho anteriormente, es decir, estamos frente a dos caras de la misma moneda. Si yo restringo garantías, eventualmente voy a restringir derechos también. Por eso es la importancia de conceptualizar adecuadamente las garantías. Y miren lo que establece el numeral 4 del artículo 11. Señala que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. En mi opinión, la tercera interpretación que antes habíamos señalado del artículo 62, numeral 8 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, restringe el contenido de la acción extraordinaria de protección. Nuevamente les explico mi punto de vista al respecto. La acción extraordinaria es una garantía jurisdiccional prevista para proteger derechos.
no solamente aquellos calificados como graves por la Corte Constitucional. No es el mecanismo solamente para establecer precedentes judiciales o corregir la inobservancia de precedentes, ni resolver sobre asuntos relevantes ni de trascendencia nacional. Es un mecanismo para proteger derechos constitucionales. Entonces, si se interpreta que la relevancia es el requisito sin el cual no se puede admitir una acción extraordinaria de protección, estoy desviando su propósito y le estoy convirtiendo ya no en una garantía jurisdiccional que proteja derechos, sino en un mecanismo para generar jurisprudencia prácticamente y pronunciarse sobre limitadas cuestiones, aun cuando los derechos, según la Constitución, tienen igualdad en su jerarquía. Además, recordemos que el artículo 11, numeral 5 de la Constitución nos señala bajo qué parámetros debemos interpretar las garantías y los derechos constitucionales. A mi juicio, si es que la Corte Constitucional interpreta que el único requisito indispensable para admitir a trámite una acción extraordinaria de protección es la relevancia, está interpretando de manera restrictiva a este requisito. Como yo les decía, hay dos posibilidades adicionales de interpretar el criterio de la relevancia. La primera y la segunda que vimos anteriormente, que son más bien cuestiones positivas, mientras que la tercera interpretación más bien lo que busca es excluir a todas las acciones que no cumplan con estos criterios de relevancia, que no se relacionan necesariamente con el objeto de la garantía jurisdiccional. La acción extraordinaria de protección, según la Constitución, no está prevista para desarrollar jurisprudencia solamente, sino que está prevista para proteger derechos. Y si en esa función la Corte Constitucional desarrolla jurisprudencia, está cumpliendo las dos tareas, pero no podemos delimitar y limitar solamente a la expedición, por ejemplo, de jurisprudencia. Miren, de hecho aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplica y la Corte ha aplicado la primera interpretación que veíamos anteriormente. En este caso, por ejemplo, como ustedes pueden ver, la Corte Constitucional utiliza el criterio de relevancia para admitir a trámite un caso que no estaba bien planteado, ¿sí? Pero por la gravedad que abarcaba o que involucraba este caso, la Corte le interpreta a la relevancia de esta forma, es decir, en positivo, para permitir la protección de derechos constitucionales. Sin embargo, esa no es la práctica más común de la Corte Constitucional. Miren ustedes, esta realmente es la práctica más común de la Corte Constitucional. En sus pantallas pueden ver dos ejemplos en donde la Corte Constitucional reconoce que se han cumplido todos los requisitos previstos en la ley, excepto el numeral 8. Y por este incumplimiento de la relevancia, se han inadmitido las acciones extraordinarias de protección, con un agravante adicional. Yo quisiera que ustedes se fijen en los autos de inadmisión que ustedes vayan a revisar, que la motivación es bastante deficiente en estos autos de inadmisión. Y de hecho, el gran problema es que ni siquiera nos queda claro bajo qué criterios la Corte está entendiendo esto de la gravedad, de la relevancia. Yo entiendo que es un elemento que está en construcción, pero creo que la Corte, si es que está construyendo esta línea, tendría que ser mucho más seria y responsable en motivar de mejor manera cuando entiende que hay relevancia, generar criterios objetivos para no basarnos en cuestiones discrecionales y que esos criterios objetivos que fije la Corte Constitucional respecto de la relevancia sean aplicadas a otros casos. Porque también sucede muchas veces que para un tribunal una cuestión es relevante y un caso idéntico en otro tribunal resulta que no es relevante y se ocasiona un tratamiento diferenciado frente a situaciones análogas. Miren este caso inclusive. La Corte Constitucional llega a afirmar que se cumplen los numerales del 1 al 7 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sí, incluso, miren que aquí hay un error, porque la Corte, si dice que se cumplen del 1 al 7, señala que se cumple el numeral 2, que versa sobre la relevancia. Pero posteriormente la Corte Constitucional, con una motivación, como les digo, mínima, inclusive en este caso, más parecería que está resolviendo sobre el fondo del asunto, lo cual habíamos señalado que es algo que escapa a la fase de admisibilidad. La Corte termina por inadmitir la acción extraordinaria, pese a que concurrían todos los elementos. Adicionalmente, y voy a ir cerrando mi intervención, adicionalmente hay un problema más, porque si ustedes
vieron anteriormente el artículo 62, numeral 8, nos habla de algunas cuestiones. Nos habla de, por ejemplo, violaciones graves a derechos, de cuestiones trascendentes y relevantes nacionales, nos habla de corregir el incumplimiento de precedentes y nos habla de crear precedentes novedosos. Sin embargo, la última línea de la Corte Constitucional está limitando aún más el requisito de relevancia y lo está asimilando solamente al criterio de novedad. Es decir, para la Corte habrá relevancia solo cuando el caso le permita desarrollar jurisprudencia. Y en mi opinión, esta sí es una distorsión grave de la acción extraordinaria de protección. Y es un falso dilema al cual nos quiere llevar la Corte Constitucional. La Corte nos ha dicho, esto obedece a qué tipo de corte somos. Y nosotros somos una corte de precedentes. Yo difiero de aquel criterio, yo creo que son una corte de precedentes, sí, pero con base en las atribuciones previstas en la Constitución y en la ley. No pueden desconocer aquello porque no les guste eventualmente cómo está configurada una acción constitucional. Y miren lo que está ocurriendo respecto de este punto. Se está diciendo que si es que no es novedoso el tema, no podrá ser admitido a trámite. Y aquí sí hay un gran problema, porque, por ejemplo, muchas de las acciones extraordinarias de protección aluden que la decisión judicial impugnada no cumple los criterios de motivación previstos justamente en la sentencia 1158-17-EP. Pero resulta que la Corte señala que como ellos ya en su jurisprudencia han dicho todo respecto de la motivación, aquel ya no es un tema novedoso y que por tanto no corresponde admitirlo a trámite. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué pasa con las violaciones a los derechos? La Corte está tomando solamente la relevancia bajo la lógica de que le permite desarrollar nueva jurisprudencia. Pero ¿qué pasa con el incumplimiento de su jurisprudencia? El propio artículo 62, numeral 8, te habla de que la relevancia también se relaciona con la posibilidad de corregir la inobservancia de sus precedentes, lo cual no está ocurriendo así. Es decir, además de la restricción que existe dentro del propio artículo 62, numeral 8, hay una nueva restricción, porque bajo la lógica actual, que la podemos ver en este auto, la relevancia equivale solamente a novedad. Si es que yo planteo una acción extraordinaria de protección en donde hay claramente derechos violados, y entre ellos, por ejemplo, está la motivación, y yo la presento, la Corte me va a decir, bueno, usted hace relación a la motivación, pero esto no es un asunto novedoso porque yo ya he dicho todo sobre la motivación, así que inadmito la acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional, repito, ¿es un órgano de precedentes? Sí, no es un órgano solo de precedentes. Tiene que actuar en virtud de las competencias constitucionales y legales y atendiendo a la finalidad que tiene la acción extraordinaria de protección. Acá vemos otro ejemplo, miren ustedes, se hace relación a eventualmente un caso en donde hay un argumento claro, en donde se está planteando adecuadamente los requisitos, pero a juicio de la Corte Constitucional no es relevante. Yo les invito a que vean la motivación. Y ustedes verán que la motivación es bastante deficiente. No queda claro, por ejemplo, por qué no es grave. Sin más, la Corte dice que no es grave, por qué no es novedoso, por qué no es relevante. Es decir, esta cuestión de la relevancia, lamentablemente, si no cuenta con una base de parámetros objetivos que sean desarrollados por la propia Corte, corre el gran riesgo de ser discrecional. Y eventualmente no solo discrecional, sino llegar a ser arbitrario, lo cual está y debe estar proscrito en todo sistema que se precie de ser constitucional. Para finalizar, algunas reflexiones, solo quiero cerrar la idea antes de finalizar en estos pocos minutos que me quedan. ¿Qué es lo que yo he pretendido exponer en esta exposición? He pretendido configurar o que se entienda bien cuál es la configuración constitucional de la acción extraordinaria de protección. Entender que es una garantía jurisdiccional. Entender que si bien es cierto es una acción extraordinaria y tiene filtros rigurosos para su admisibilidad, aquello no deriva en que la Corte pueda ser discrecional al momento de qué admitir y qué no admitir. Existen parámetros concretos. En mi opinión, la Corte Constitucional, el uso que le está dando a la relevancia, le quita contenido a la acción extraordinaria de protección, porque le está utilizando como un mecanismo solo para desarrollar jurisprudencia, ya no para garantizar derechos constitucionales, que es su fin primordial. Yéndose en contra, en mi opinión, con esta interpretación, esta tercera interpretación que veíamos, en contra del artículo 11, numeral 4 y 11, numeral 5 de la Constitución,
y desvirtuando el contenido que ésta tiene. Para finalizar, unas conclusiones al respecto. Miren, habíamos dicho que la Corte Constitucional anterior, la del 2008 al 2018, fue muy laxa, ¿sí? Y eso definitivamente desvirtúa y desnaturaliza la acción extraordinaria de protección, ¿sí? Es decir, ¿cómo puede ser una acción extraordinaria si es que es muy laxo el filtro de admisibilidad? Ello le termina convirtiendo en una instancia adicional, ordinarizando. Pero el otro extremo tampoco es tan correcto. Es decir, tampoco el extremo de ser riguroso por ser riguroso y admitir discrecionalmente lo que me corresponde a mí. Una corte no es buena porque inadmite mucho o porque admite mucho. Una corte es buena porque cumple sus propósitos constitucionales, porque ejerce adecuadamente sus funciones. Y eso significa admitir lo que corresponda admitir en virtud de los requisitos legales, pero sobre todo de la finalidad constitucional que tiene la acción, e inadmitir lo que no tenga que admitir. No, estas políticas de yo voy a admitir poco, yo voy a admitir mucho, terminan a la larga desnaturalizando la acción extraordinaria de protección. El requisito de relevancia, como está siendo utilizado, termina vaciándole de contenido a la acción extraordinaria de protección y termina generando una cuestión muy discrecional que complica la tarea de las personas que acuden a la acción extraordinaria de protección. Si la Corte, al menos, no se dedica a desarrollar los criterios de la relevancia, va a ser muy complicado y podría terminar siendo arbitrarios estos requisitos. Uno de los argumentos que he escuchado a funcionarios de la Corte Constitucional en sus intervenciones públicas y que defienden este uso de la relevancia es que la acción extraordinaria de protección distrae de sus funciones en un Estado de Derecho. En mi opinión, aquello es falaz, porque las funciones de la Corte Constitucional están dadas por la Constitución. Y en la Constitución se reguló y se estructuró y se diseñó una acción extraordinaria de protección. En consecuencia, la obligación que tiene la Corte Constitucional es precisamente no distraerse de sus atribuciones y observar cómo debe funcionar la acción extraordinaria de protección en virtud no de cómo les gustaría que sea, sino de cómo está estructurada en el sistema constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional tiene una misión fundamental hoy en día que se ha puesto como objetivo esta cuestión de la relevancia. Yo creo que tiene que dar pautas. Yo creo que tiene que desarrollar conceptos porque eso genera seguridad jurídica y eso va a permitir que quienes somos usuarios del sistema de administración de justicia contemos con criterios objetivos y no sintamos que el proceso de admisión es una cuestión discrecional e inclusive arbitraria. Sin duda es un concepto que está en construcción, pero creo que la Corte Constitucional, si es que lo está aplicando tanto, debería apurar un poco el desarrollo de pautas para una adecuada comprensión de la relevancia, pero sobre todo, fijarse en que la acción extraordinaria de protección no es solamente un mecanismo para desarrollar jurisprudencia, así no está conceptualizado en la Constitución. Es un mecanismo para tutelar derechos. Y a propósito de sus sentencias, si se generan precedentes, qué mejor, pero no es su única función. Quiero agradecerles mucho por su atención. Espero que esta intervención haya sido lo más clara posible y que refleje un problema al cual nos enfrentamos todos quienes ejercemos esta materia y vemos cómo la acción extraordinaria de protección pasó de utilizarse como un recurso adicional a ser una puerta muy compleja de pasar por requisitos discrecionales y que no se ajustan a la esencia que tiene la acción extraordinaria de protección. Nuevamente, gracias por la invitación y ha sido un gusto. En caso de existir alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchas gracias y te devuelvo la palabra, Ana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente su intervención, estimado doctor Esteban Polo Pazmiño, realmente agradecidos por esta participación, por esta intervención digamos, excelente desde todo ámbito, desde toda perspectiva. Bien, doctor, sí hay algunas preguntas que realizan quienes están participando de esta ponencia.
Y nos dicen, la garantía jurisdiccional de la acción de protección, conexa, o sea, con medidas cautelares, han resultado invasivas en la institucionalidad de las funciones del Estado y qué hacer ante ello. Bien, definitivamente, cuando hablamos de garantías jurisdiccionales, es imposible no referirnos a algo que lo vemos en el día a día, lamentablemente. Nosotros prendemos las noticias todos los días o pasando un par de semanas y vemos inadecuados usos de las garantías jurisdiccionales. Yo lo que diría es que miren que esos malos usos no, no significa que los mecanismos en abstracto, es decir, que la acción de protección y que las medidas cautelares sean negativas. Lo que significa es que hay que proscribir, justamente hay que sancionar aquellos malos usos, ¿sí? Y en eso hay que hacer el mea culpa. Muchos abogados, no solamente jueces, pero muchos abogados accionan y piden estos mecanismos a sabiendas de que no es la vía. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Controlar el uso y sancionarlo. Hoy en día, por ejemplo, hay que destacar, la Corte Constitucional hace pocos meses aclaró el tema del delito de prevaricato y dijo que los jueces constitucionales sí pueden ser procesados cuando proceden en contra de norma expresa. Entonces, además está el error inexcusable, hay diversos mecanismos jurisdiccionales en donde se debe sancionar los malos usos. Y también, digamos, es inevitable decir que estos malos usos no solo son de los funcionarios judiciales, sino también de los abogados. Quienes, como dicen en la pregunta, han utilizado estas garantías jurisdiccionales más para fines políticos que para fines de garantía de derechos. Eso es lamentable, pero yo sí quiero hacer una reflexión, porque lamentablemente cuando hay estos malos usos, quien termina pagando las consecuencias son las propias garantías, y eso es un error, porque no por estos malos usos debemos propiciar o difundir o tratar de restringir las garantías, como si estos mecanismos no sirvieran nunca. No, estos mecanismos precisamente deben servir para lo que deben servir. Y esto es para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades que pudiéramos tener del poder. Entonces, yo creo que la primera respuesta que podemos dar es que hay que corregir el mal uso, hay que sancionar el mal uso de manera contundente, pero no podemos caer en la restricción de las garantías. Si es que hay que afinar cuestiones procesales, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que la competencia territorial debe ser mejor establecida. En la ley nos da un criterio concurrente, nos dice que la acción de protección puede plantearse ante el juez del lugar en donde se origine el acto o la omisión o en donde surte efectos. Pero la Corte Constitucional y recientemente también nos abre a otros parámetros de vínculos familiares, laborales, y eso agrava la cuestión. Y eso propende, por ejemplo, a la desnaturalización. Entonces yo creo que esas cosas, por ejemplo, cuestiones procesales sobre el mal uso, hay que sancionar. El hecho de, por ejemplo, plantear una medida cautelar o un habeas corpus, una medida cautelar en contra de una sentencia ejecutoriada. Son cosas que se dan, pero están prohibidas, entonces hay que sancionarlas. Entonces, yo creo que definitivamente hay que sancionar el mal uso y corregir si es que hubiera algo que corregir, pero sin tampoco restringir la garantía, porque no puede o puede ser perjudicial restringir la garantía por el mal uso que se la da. Pero yo comparto, hay un mal uso de la acción de protección y la medida cautelar. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra interrogante. ¿Cuáles son los principales fundamentos legales y criterios jurisprudenciales que determinan los límites y alcance de la acción extraordinaria de protección en Ecuador? ¿Y cómo se ha desarrollado su interpretación a lo largo de los años en el contexto de la protección de derechos constitucionales? Compleja la pregunta, bastante amplia. Podríamos tener un módulo ahí en la maestría. Les invito más bien para que nos acompañen en la maestría de Derecho Procesal Constitucional. Pero, a ver, podríamos decir algunas cuestiones. La Corte Constitucional ha regulado de una manera interesante, y creo yo esta Corte actual de manera más adecuada que lo que se venía haciendo. Sobre todo, por ejemplo, me quiero referir al tema de la reparación integral. ¿Sí? Y la Corte en eso tiene un papel preponderante. Recordemos que al ser garantía jurisdiccional, tiene la obligación de reparar cuando ha encontrado que hay violaciones de derechos constitucionales. Sin embargo, la reparación no es tan sencilla, porque ¿qué pasa si es que yo planteo la acción extraordinaria en un proceso penal?
La reparación significa que la Corte me va, por ejemplo, liberar o eximir de responsabilidad penal. ¿Hasta dónde llega la reparación integral? Entonces, la reparación integral es compleja porque tiene que ser respetuosa de las atribuciones de los órganos jurisdiccionales. Entonces, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo presento una acción extraordinaria de protección en contra de una sentencia de casación en materia penal? Y la Corte encuentra que hay violación de derechos, que esta no está motivada. Entonces, la Corte debe reparar, pero la reparación no puede ser suplir atribuciones de otros órganos. Es decir, la Corte no va a resolver con una sentencia de casación porque no es competente para ello. La Corte, en cuanto a la reparación, su función vital es del reenvío. Es decir, si la Corte Constitucional encuentra que hay una violación de derechos, la Corte declara sin efecto todo lo actuado desde que ocurrió la violación de derecho y le reenvía al órgano judicial para que éste subsane y vuelva a tramitar. ¿Sí? Pero hay excepciones. Y las excepciones son o están dadas en virtud del famoso control de mérito, que ha sido regulado en la sentencia 176-14-EP del año 2019, si no estoy mal. Y esta sentencia es interesante porque dice, excepcionalmente la Corte sí podría resolver el fondo del caso en la acción extraordinaria de protección, pero solamente cuando la sentencia impugnada proviene de una garantía jurisdiccional. Es decir, si la sentencia que yo impugno en la acción extraordinaria de protección proviene de un proceso penal, tributario, laboral, la Corte nunca, jamás puede hacer un reenvío, puede resolver el mérito del caso, es decir, señalar hay despido intempestivo, señalar que hay un incumplimiento de contrato, que una responsabilidad penal se ha verificado. No puede. Tiene que reenviar. Pero si la acción, por ejemplo, proviene de una acción de protección, de un habeas corpus, de un habeas data, la Corte ha dicho en ciertos escenarios, no siempre, puede resolver el fondo del asunto. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión que para mí es interesante y se ha ordenado, porque ya sabemos cuando planteamos, por ejemplo, una acción extraordinaria de protección, que si es que es en un asunto no constitucional, la reparación tiene que ser que se deje sin efecto el acto impugnado y todo lo consecuente. Mientras que si es que planteamos una acción extraordinaria respecto de una garantía jurisdiccional, si se cumplen los requisitos que están en esta sentencia que acabo de mencionar, podríamos incluso pedirle a la Corte que resuelva el problema de origen, es decir, lo que dio lugar a la acción de protección o lo que dio lugar a la acción de habeas corpus. Esa cuestión me parece interesante. Creo que por el tiempo solo voy a pronunciarme de esa, pero claro, hay muchas otras cuestiones que la Corte ha desarrollado. Y lo que no ha desarrollado es precisamente esta cuestión de la relevancia, ¿sí? Y eso sí lo quiero dejar muy sentado. Muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta. Nos dicen, excelente ponencia, doctor. Por favor, ¿podría ayudarnos con una pauta para evitar que la acción extraordinaria de protección sea inadmitida cuando se basa en la violación de la tutela judicial efectiva, pero se dice que se ha fundamentado en lo injusto de la decisión? A ver, yo créanme que quisiera, y a mis alumnos les suelo decir, créanme que yo quisiera tener la fórmula para que no nos inadmitan acciones extraordinarias de protección. Pero hoy en día, por todo lo que hemos dicho, es muy complicado. Sin embargo, en cuanto a la pregunta que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, yo lo que le sugeriría es que se enfoque mucho en esto del argumento claro. Repito, el argumento claro, como decíamos, tiene tres elementos. Es decir, yo tengo que, cuando estructuro mi argumento que va a sustentar mi acción extraordinaria de protección, tengo que identificar cuál es el derecho violado, tengo que identificar cuál es el acto u omisión a cual le estoy imputando la violación de mi derecho y tengo que hacer una argumentación, jurídica que evidencie por qué ese acto u omisión judicial ha impactado en mi derecho constitucional. Tratándose de la tutela efectiva, uno de los errores más frecuentes es precisamente que yo considero que por haberse negado mis pretensiones ya se ha vulnerado la tutela efectiva, pero eso no es así, ¿sí? Y ahí sí debemos aclarar que la tutela efectiva tiene algunos elementos, pero estos no se agotan solamente en mi inconformidad que yo pueda tener con cómo se resolvió el caso. Y yo lo que sugeriría es que se analice cuáles son los parámetros que la propia Corte Constitucional ha señalado respecto de la tutela judicial efectiva. La Corte, ¿qué ha dicho? La Corte ha dicho, bueno, el primer elemento de la tutela efectiva es el acceso. No puede haber una barrera injustificada que impide el acceso a los órganos jurisdiccionales.
¿sí? Luego ha señalado, bueno, tiene que haber un procedimiento llevado conforme las reglas correspondientes y conforme el debido proceso. Y finalmente ha señalado que la ejecución del fallo es fundamental. Entonces, tiene estos tres elementos, la tutela judicial efectiva. Esto está desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, si yo voy a estructurar un argumento, yo debo partir de identificar cuál es el derecho violado, la tutela efectiva. Listo. ¿En cuál de sus elementos? ¿En el acceso, en el procedimiento o en la ejecución? Es una cuestión vital. Luego, identificar cuál es el acto violentado. Bueno, es el acto por el medio del cual el juez no está ejecutando la decisión. Listo, entonces yo identifico ese acto. Y finalmente, yo tengo que señalar y puntualizar cómo ese acto invade el contenido de mi derecho. Y ahí está una cuestión de técnica al momento de redactar. Nunca tengo que reflejar sin más mi inconformidad, sino debo circunscribir mi análisis al punto que yo estoy analizando, que es uno de los elementos de la tutela judicial efectiva. Creo que quizás esas son las pautas que yo sugeriría en esos casos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos una última interrogante. La admisibilidad de la acción extraordinaria quedaría sujeta al criterio de la Corte, es decir, de quien la admite. Sí, es así. Y eso per se no está mal. Es decir, eso per se no está mal, definitivamente. El problema es cuando precisamente utilizando esa facultad de autorregulación que tiene la Corte, desconoce la base constitucional. Desconoce porque le convierte a la acción extraordinaria de protección en algo que no es. La acción extraordinaria, repito, no es un mecanismo solamente de desarrollo de jurisprudencia. Yo no puedo tener como único elemento para admitir la acción a la novedad, ¿sí? Porque la acción no está para eso. Para eso está la selección de casos, por ejemplo. Ahí hay discrecionalidad y por mandato legal hay discrecionalidad. Pero en la acción extraordinaria de protección no. Y en primer lugar porque es una acción. Es decir, parte de mi ejercicio de acción, de acceder, justamente ahora que hablábamos de la tutela efectiva, de acceder a un sistema de administración de justicia constitucional. Obviamente en respeto de los filtros que ésta tenga, y yo no desconozco, y lo he dicho, la acción extraordinaria es extraordinaria, y en tal medida tiene filtros rigurosos de admisibilidad. Pero a esos filtros rigurosos yo no puedo interpretarlas de manera más restrictiva, ¿sí? Ni interpretarlos de modo que desnaturalizo la acción. Porque eso sí, en mi opinión, es una conducta que transgrede la Constitución y genera un montón de barreras precisamente para acceder al sistema de administración de justicia. Por eso lo óptimo, repito, en mis conclusiones lo dije, es que la Corte vaya desarrollando las pautas objetivas, pero lo haga no bajo esta lógica de, bueno, somos Corte de precedentes y solo lo novedoso es lo que admito. No, tienen que revisar lo que dice la Constitución. Y la Constitución para mí establece claramente que hay una dualidad. La Corte es una Corte de precedentes, sí, pero principalmente es una Corte de garantizar derechos. Entonces tiene que generar este equilibrio y no decantarse solamente por uno o por otro. Eso sería, Ana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Esteban. Una vez más, felicitarle por su excelente participación, por su excelente ponencia. Creo que nos ha dejado muy satisfechos con todo lo que nos ha podido responder y con todo lo que nos ha podido acotar el día de hoy. Para nosotros realmente es un privilegio tenerle en nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias. No, un gusto. Gracias a ustedes y nos veremos muy pronto. Les mando un abrazo y gracias por todo.